Gloria a Dios. Me gusta esa remera de Cepi, Pastora Silvana. Está bueno, la remera de Cepi. Oramos al Señor. Sí, se hablaba temporales. Oramos, Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos por esta oportunidad que tenemos de estar delante de ti, de estudiar tu palabra, de ensanchar nuestra mente y corazón a todo lo que quieres hacer, a lo que has pensado, a lo que has planificado para nuestra vida. También, Señor, respecto a aquello que quieres hacer con nuestro país, con nuestra nación, con el continente, respecto a la salvación, a la extensión de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que te glorifiques en todo momento, nos hables, nos ministres, nos des la gracia para entender lo que está pasando más allá de lo que planificamos y organizamos, y tengamos la gracia para corregir, para hacer ajustes de manera que estos proyectos de plantación glorifiquen tu nombre, te hagan grande, podamos alcanzar muchas almas, Padre, para gloria tuya, plantar iglesias, Señor, en todo nuestro continente. Que te honre, Señor, hacer una cosecha de almas que adoren tu nombre por siempre, Señor. Ayúdanos, ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que nos toca hoy, yo decidí hacer algún cambio, luego lo voy a explicar, algún cambio respecto a la materia, porque he notado una debilidad común en los procesos. Nos toca hoy a compartir la lección 2 sobre potencial, vinculación y efectividad. Eso es lo que nos toca hablar hoy, ¿verdad? Esto tiene que ver con eh, analizar lo que tenemos y las posibilidades respecto a qué podemos alcanzar. Es decir, a partir de analizar la cantidad de iglesias en las cuales voy a trabajar, en las cuales desarrollo el proceso, sumado esto a la respuesta histórica de nuestra zona, nuestro sector, nuestro distrito respecto a la plantación de iglesias, la cantidad de iglesias madres, cuántos plantadores aportan estos. Esto me da una idea de cuántas personas puedo alcanzar, o cuántas iglesias, mejor dicho, puedo plantar finalmente. La idea de este módulo, el módulo 4, es generar una idea más ajustada a la realidad de la cantidad de iglesias a plantarse. Muchas veces hacemos planificación en base a ideales, a sueños, anhelos, metas, lo que sentimos en el corazón. Y a veces le echamos la culpa a Dios, lo que Dios nos dice, pero estas metas están distanciadas de la realidad. Un ejemplo práctico de esto es lo que hemos compartido acerca de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y de sembrar de 4 terrenos donde cae la semilla, solamente uno es productivo. O sea, ahí nos da un margen de un 25% de respuesta positiva. Claro que aquellos que son positivos producen fruto al 30, al 100 por 1, al 60, al 100 por 1. Recientemente una estadística hecha por la red de multiplicación, que es la organización que nos ha entrenado y capacitado, y nuestro donante del CEPI, ellos han visto que por lo general hay un 70% de alumnos que terminan el proceso. Fíjense en esto. Hablamos de los plantadores. Hay un 70% en términos generales. En el Cono Sur estamos hablando de un 48% y un número más bajo. Pero en términos generales, un 70% que termina los procesos. Empiezan 100, terminan 70. De estos 70, un 50% se consolida como iglesia en un proceso de 3 a 5 años. ¿Sí? Terminamos el proceso con un grupo de hermanos. En el Cono Sur, unos 2 hermanos. Tenemos el proceso con unos 2 hermanos, si el proceso se hace de manera correcta, unos 2 hermanos. En un proceso de 3 a 5 años, el 50% se consolida como iglesia. ¿Sí? Es decir, de este 70% que terminó, no todos terminan siendo definitivamente iglesia en el contexto que la denominación lo entiende como iglesia, ¿está bien? Para nosotros en el CEPI, iglesia es un grupo de personas nacidas de nuevo, comprometidas con la gran comisión, que representan el reino de Dios. Para nosotros son una iglesia, así que más allá del formato de iglesia autónoma, filial, anexo, campo blanco, como lo llamamos la Asamblea de Dios,
Para otros la iglesia es este grupo de personas nacidas de nuevo comprometidas con la gran comisión. Pero para ser iglesia formal, en el contexto de la denominación, de este porcentaje que termina, un 50% termina siendo iglesia en un proceso de 3 a 5 años. O sea que no, de los que terminaron, no todas se terminan siendo iglesias, pero, muy interesante, de este 50%, en los 5 años se triplica en cantidad. Es decir, si terminaron 50, terminan siendo 100, este es el número correcto, terminan siendo 90 y tantas iglesias en un periodo de 5 años. O sea, las que permanecen se multiplican. ¿Está bien? Entonces al final alcanzamos el 100%. O sea, no todos terminan un número menor. De los que terminan, no todos se consolidan como iglesia en el contexto de la denominación. Pero los que se terminan como iglesia se multiplican en un periodo de 5 años. Entonces terminamos siendo el 100%. O sea, esto es muy interesante, porque uno se puede desanimar por los que abandonan. Pues según la parábola del sembrador, el 75% no va a producir fruto. Según la parábola del sembrador, me voy a 10 iglesias, pues solo 2,5 van a terminar aceptando el proceso. 2 van a terminar el proceso. De estos 2, de los plantadores que me dan, bueno, un 30%, incluso un 50% en Paraguay, no va a terminar el proceso. Pero los que terminen, en el término del tiempo, vamos a terminar siendo iglesia triplicándonos. El caso concreto de nuestra iglesia, donde vos sos la directora de plantación, Silvana. Nosotros hemos comenzado iglesia en Ñemby con Eva y Juan Carlos y Eva, en Barrio Ipatí con Silvana, perdón, con Ariel y Vicky. Hemos comenzado con Salvador en Villa Día Bonita, bonito. sí, con Laura en San Antonio, ¿verdad? Y luego en Tres Bocas, Pané y San Antonio. Son 7 iglesias que comenzamos, ¿verdad? 7, por en realidad 8 con Egidio, 7. ¿Verdad? Laura se fue a otra denominación, así que se fue con su iglesia, ese perseveró. De nuestros 6 que empezamos, 3 están perseverando, el número es perfecto. O sea, de 6, el 50% persevera, ¿sí? Tenemos un promedio de 40 asistentes en cada una de estas iglesias, ¿verdad? De esos de esos, de esos 6, 3 perseveran. Lo que dice la estadística que en los próximos años ellos van a plantar otras iglesias. Entonces no nos quedamos en el 50%, y ahí me gusta Entonces la no sonrisa. estoy errada, pastor. No, así mismo. Sí. De ese 50% que nos ha quedado en nuestra iglesia en particular, el 50% se van a multiplicar en los próximos años, porque son iglesias que tienen un ADN de multiplicación, de plantación de iglesias. Entonces, la idea de este módulo de vinculación y potencial es entender la realidad de que no me desanimo por la cantidad que no persevera, sino que entiendo que estamos desarrollando un proceso hacia un movimiento de plantación de iglesias. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es no solo plantar iglesias, en realidad no nos interesa, puede sonar mal esto, pero no nos interesan las iglesias que plantamos hoy, sino despertar un movimiento de plantación de iglesias. Hoy el pastor Jorge Flores tiene un corazón de plantación de iglesias. ¿Recuerdan? Empezó en el 2018 como colega Cono Sur, hoy está motivado y tiene una meta de plantar 100 iglesias. Entonces, no es la iglesia que plantamos, sino un pastor que se ha comprometido con la plantación de iglesias. Esto es lo que buscamos. Finalmente, el objetivo final de nuestro proceso es levantar mentores plantadores. Pastor Arnaldo, por ejemplo. Arnaldo entró con nosotros hace rato, allá por el 17, si no me equivoco, ¿verdad? No solo que ha plantado iglesias, sino que eres un mentor de plantadores. Las iglesias que ha plantado ahora están pensando en multiplicarse, en plantar otra vez, ¿verdad, Pastor Arnaldo? ¿Estoy en lo cierto? Amén, pastor. Sí, así mismo es. Realmente es todo un proceso porque estaba aquí haciendo esos apuntes de lo que inician, que terminan el curso del 70% y de ese 70 un 50% que sí es cierto que tenemos que medir en el plazo de esos 5 años. Y ahí vemos de cómo evoluciona, ¿verdad? Así que estoy siguiendo, pastor.
En nuestro caso nos afectó mucho la pandemia. Sin la pandemia tendríamos otra realidad ahora, ¿sí? Porque la mayoría de grupos que comenzaron no se pudieron más reunir, no había un local donde quedarse. Entonces, después de 2 años de no reunirse, ¿verdad? Finalmente se disipó, la gente se congregó en otro lugar. Eso nos pasó en Ipatí, en el barrio Ipatí, y también en Ñemby, ¿verdad? Con Juan Carlos y Eva. Había unos 30 niños ya reunidos allí y luego se terminó porque no se pudo avanzar allí, en aquellos lugares. Entonces, de hecho nos afectó la pandemia, también los números han sido más altos. Entonces, de 100 que inician terminan 70, ¿sí? 70. De 70, un 50%, o sea, 35, se duplican en el proceso de 5 años. Entonces terminamos en casi 100 iglesias, o 105, 105 el porcentaje que termina multiplicándose. O sea, alcanzamos el número que inició, solo que hablamos de un proceso a largo plazo. ¿Se entiende el concepto? Esto es muy importante para manejar realidades y no mirar los números solo hoy, porque esto es algo que es como la bola de nieve, ¿verdad? Que va creciendo, se va agrandando, se va multiplicando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. No es solo lo que estamos haciendo hoy, sino lo que vamos a alcanzar con la multiplicación de los procesos. Esto es de eso se trata el módulo 4, de presentar una realidad que no frustre al gerente, porque, como hemos dicho, todos dicen que sí, pero en realidad el compromiso está por el 25%, ¿sí? Entonces, Silvana ahora está preparando un proceso espectacular para alcanzar a las iglesias. Yo le estoy diciendo ya el 25% es el que va a entrar en el proceso. Este 25% que entra en el proceso va a enviar un número de plantadores, de los cuales un porcentaje no va a terminar, y de los que terminan, un porcentaje se va a consolidar entre 3 a 5 años en iglesia en el contexto denominacional, ¿está bien? Y una vez, pero luego se van a duplicar en un proceso de 5 años. Entonces, esta es la realidad, alcanzamos el 100% en el tiempo, así que les animo, les aliento a hacer un proceso a largo plazo, no saber que esto no termina hoy. Y cuando terminamos el proceso de plantación, vayamos al proceso de mejores iglesias. Trabajemos para consolidar, porque esa iglesia que se plantó, el caso de Silvana, Silvana comenzó hace 5 años más o menos, Silvana, ¿estoy cierto? Sí. Bueno, ahora ya es la coordinadora de plantación de la zona este capital. ¿Verdad? Ya no solo ganamos un plantador, sino que un gerente de plantación. Imagínense lo que esto va a significar. Y obviamente que todo el día habla de plantación de iglesia en su iglesia, lo que va a significar que sus discípulos, los ganados allí, van a tener el ADN de plantación de iglesia y ahí vamos a ir con ese proceso. Gloria a Dios. En Estamos ese recuperando sentido, algo perdido. pastor, Sí, perdón, en ese sentido, pastor, yo creo que a veces las personas que se han de alguna otra forma involucrado con plantación de iglesia, cuando vino la pandemia, en nuestro caso particular, hubo personas que ya estaban iniciando el proceso, así como mencionaste ese ejemplo, tenía ya grupo de niños, gente adulta, de repente se disipó eso. Es como que vino a desinflar el ánimo de la persona que está involucrada en el proceso, después de haber ya estado trabajando tal vez 2 años y viene de repente la pandemia y desestabiliza tanto al obrero que se estaba inspirando, invirtiendo tiempo, recursos, todo, y en un momento dado que como que se esfumó todo, ¿verdad? Y eso ha ocurrido, yo creo que con muchos pastores también que se han iniciado en el proceso, luego se esfumó todo lo que estaban haciendo y hoy tal vez les cuesta como volver a animar a su propia gente y entrar otra vez en el proceso. Pero es muy cierto todo esto que se está midiendo en cuanto a la forma que tenemos que ver el trabajo de plantación de iglesia. así mismo. Gracias, Arnaldo, por el aporte. John, te saludamos. Dios te bendiga mucho. Qué bueno tenerte aquí. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bendiciones, Bendecido de ¿todo bien por escucharte y acá? de verte, John. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor, bien por acá. Seguís morando Eh, por Peumo, ¿eh? por lo Miranda y por Ah, Peumo no, vos sos también. de los Miranda, claro. Peumo es Y Peumo Leonardo. también, con Leonardo, sí, Con los Miranda, sí. sí. Estamos, la verdad estamos, voy a aprender un poquito a luz, pastor, me espera un segundo, porque estoy como en Estás las a tinieblas contraluz. acá. Sí.
Sí, estamos acá armando He estado orando, pastor, la verdad, y estamos armando, voy a estar a cargo de un equipo de plantación acá en la iglesia local. Voy a armar todo un proyecto y incorporar gente y porque lo Miranda la verdad es que está un poco solo allá. Entonces vamos a trabajar con proyectos de plantación de iglesia, donde vamos a trabajar a cierto tiempo. Así que en eso estoy ahora, tratando de armar el equipo, ir viendo, ir yendo al lugar más seguido. Así que en eso estamos. Buenísimo, buenísimo. Después les comento, bueno, estuve en Ecuador en el mes de octubre este mes y en la capacitación que tuvimos hablamos acerca de las brigadas, ¿verdad? Y interesante porque siempre estamos pensando en que los gringos vengan a hacer algo con nosotros, ¿verdad? Y lo que nos decía este pastor que está haciendo el proceso se llama... eh, impacto, bueno, invasión de ciudades, no recuerdo el nombre bien, después lo digo, después se los digo. Él recluta dentro de de las iglesias de la zona brigadas. Es todo bien que pudiera ser Alto Paraná, pudiera ser el Distrito del Libertador o zona este capital. Dentro de la membresía de las iglesias se reclutan profesionales para llevarlos como brigadas a hacer trabajos. Entonces, decía él, tenemos mecánicos en las iglesias, entonces van a la zona de plantación y hacen mantenimiento gratis de los autos, ¿verdad? En la zona de plantación de iglesia. Tenemos peluqueros, entonces vamos y hacemos un impacto, ¿verdad? Y barberos, peluqueros, peluquería gratis, ¿verdad? El fin de semana. Tenemos médicos, enfermeros, van a hacer toma de presión, atención médica, pero entre la misma membresía, crear brigadas que van Mm, recorriendo la zona de plantación y haciendo un respaldo mm. a la Ah, tarea, ¿verdad? Entonces, usar los recursos, no solo el plantador, sino usar los recursos de la membresía en la iglesia del distrito. Arnaldo, te escucho. ¿No es el pastor Ledesma ahí del Chaco que hace ese tipo de trabajo de invasión de amor también? Ah, mira. Bueno, este no, este es un pastor de Ecuador que me mm. estaba hablando acerca del proceso de brigadas, ¿verdad? Sí, Eh, acá se llama, pastor, perdón, acá se usa mucho en Chile esa estrategia. Yo hace poco estuve, como yo soy de profesión, soy trabajador social, apoyo de repente operativos sociales que hacen la iglesia. Entonces, como trabajador social, hay un médico, una enfermera, estilista, y se usa mucho acá en Chile, por lo menos en evangelismo. pero creo que es fundamental para la plantación de iglesias. Si nos articulamos y en el distrito, John, usted tiene, por ejemplo, muy fuerte el ministerio femenino, el ministerio de varones. Cuando yo estuve allí había confraternidades. Bueno, en esos eventos reclutar personas para hacer brigadas e intencionalmente distribuirla en la zona de plantación. Entonces, si van a trabajar en Lo Miranda, ¿cómo se llama? Neupo, me olvidé ya el nombre de... Peumo, ¿eh? ¿Perdón? Peumo, En en Peumo. Peumo, ¿verdad? Y así. Entonces va la brigada y hace una llegada, y esto va a despertar por un avivamiento espiritual en las congregaciones, porque cuando la iglesia se conecta con la Gran Comisión, es cuando hay un despertar espiritual. Pues no se olviden que el poder del Espíritu es para ser testigo. Cuando nosotros buscamos el Espíritu sin querer ser testigos, no hay respuesta. Ahora, cuando hay arrepentimiento y la voluntad de ser testigo, el Espíritu se va a derramar de una manera poderosa. Así que tenemos que pensar como estrategia y sumémosle en la estructura del distrito, sumemos las brigadas, ¿verdad? Sumemos las brigadas como parte de la estructura, ¿verdad? Eh, Transversalicemos el trabajo de embajadores de Cristo, ministerio femenino, los varones, el castillo rey, transversalicemos con la plantación de iglesia, hagamos un combo para que todo, entonces vamos a una zona y va el castillo del rey, no sé el castillo del rey, imagino que hay en Chile, va el castillo del rey, hace un impacto en la zona, ¿verdad? ¿No lo hay? Es un misterio muy interesante para evangelizar niños. Van los varones y, por ejemplo, ahora con el tema después de las inundaciones, van brigadas para reconstruir casas, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad? Apoyar a la gente que ha tenido un desastre, reparar las plazas, en fin. Esto es un elemento muy interesante, ¿verdad? Para explicar.
Bueno, vamos a escucharles ahora de cómo van los procesos en las diferentes zonas. Vamos a escuchar a Silvana primero. Contanos cómo te ha ido, cómo tu organización, la creación de estructuras en las zonas. ¿Qué estás haciendo, Silvana? Bueno, yo estuve preparando un informe o un mapeo de la zona este, que es la que me toca a mí, recaudando la información que me facilitaron, eh, haciendo o sea, para poder hacer una planificación de lo que sería el proceso de inicio de zonas de plantación, ¿verdad? Donde hice un esquema por municipio, viendo la ubicación de las iglesias, la cantidad de miembros, iglesias autónomas, filiales, ¿verdad? Haciendo, bueno, estoy terminando recién, ¿verdad? Haciendo el impacto, ¿verdad? De las iglesias, ¿verdad? Del concilio dentro de ese municipio, ¿verdad? De manera a poder hablar con los pastores de los que yo ya llamé, ¿verdad? Ya tengo entrevistas la semana que viene para poder presentarles este informe en forma individual. Ya hablé con nuestro presbítero también. Él me pidió que primero le pase por correo y para poder encontrarnos antes de la siguiente reunión de presbiterio para poder presentar también a la reunión con los pastores, ¿verdad? Pero antes de eso yo estoy haciendo una entrevista con los pastores que ya manifestaron su apoyo y que van a enviar plantadores y entonces para poder sensibilizarlos a ellos también, ¿verdad? De ver la realidad de nuestra zona, ¿verdad? Y las zonas, los municipios donde se pudiera plantar iglesia, ¿verdad? Que yo estoy identificando, ¿verdad? Por ejemplo, la ciudad que más me impactó es la ciudad de Ñemby, que tiene una sola iglesia autónoma y según me dijeron, una sola filial, que es la que se abrió hace muy poco. Y es una ciudad que tiene aproximadamente 250.000 habitantes y tiene como 28 o 25 barrios más o menos. Entonces, y eh, solamente tenemos afectados 2 barrios de ese municipio. Entonces yo estoy haciendo ese informe para poder evaluar también dentro del municipio qué barrios no son afectados por las iglesias y cuáles se pudiera llegar, ¿verdad? De manera a llegar a los futuros plantadores. Espectacular, espectacular. Tremendo, tremendo. Sí. Entonces, y eso va a usar como método de sensibilización, digamos, ¿verdad? Con eso vas a ir a los pastores y le voy a estar en nuestra realidad. Sí, exactamente. Mi idea es hacerlo en este mes, antes de la reunión de zona, hacer primeramente una visita, no con todos los pastores, sí, pero con aquellos que sé que pudieran ser un poco claves por ahí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que van a estar involucrados y con los que hablé al menos ya manifestaron su apoyo, me van a recibir y, y van a estar apoyando lo que es plantación de iglesia en la zona, ¿verdad? Esa es mi idea. Ahora viendo todo lo que estabas diciendo, bueno, viendo este mapeo, porque el plantador cuando va a hacer la plantación, lo primero que hace es el mapeo, ¿verdad? Entonces yo tomé de ese ejemplo y estoy haciendo el mapeo de zona este, que no me fue tan fácil, ¿verdad? Varios días así pensando, ¿verdad? Y cuadrando, ¿verdad? Ubicando las iglesias y todo eso. Viendo el mapeo, yo por lo menos ya identifico, así viendo completo el panorama, las zonas que no están siendo afectadas y donde sí habría que plantar iglesias, ¿verdad? San Lorenzo, por ejemplo, tenemos 3 iglesias de madres y tenemos creo que 2 iglesias filiales. Villa Elisa tenemos una autónoma y 3 filiales nomás, ¿verdad? Y tenemos 16 barrios y 90.238 habitantes, ¿verdad? Entonces, yo haciendo todo ese esquema, ¿verdad? Y, por ejemplo, San Antonio, que es la zona donde nosotros tenemos la iglesia plantada, tenemos una sola iglesia autónoma y una sola filial y tenemos 14 barrios y 200.000 habitantes más o menos. O sea, es un municipio bien grande
donde solamente prácticamente hay 2 barrios afectados Ujú. y donde es una zona posible de plantación de otras iglesias, ¿verdad? Claro. Tendría que ahora evaluar un poquitito qué otras denominaciones, iglesias hay dentro de esos barrios, ¿verdad? Para saber el contexto real, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy a ir recaudando la información para poder hacerlo. Entonces yo por lo menos que como gerente de plantación ahora mismo tengo la realidad en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, ¿verdad? De poder proyectar ciertos barrios y también de poder pedirle a Dios que nos guíe, ¿verdad? Porque al no tener un panorama claro de la zona, creo que es difícil, viendo solamente mi barrio o mi comunidad es difícil, pero si vamos a hacer un gerenciamiento en toda la zona, es ahora donde yo tengo la realidad de lo que hay que hacer y de lo que se pudiera hacer y cómo pedirle a Dios que nos vaya guiando, ¿verdad? Con los futuros plantadores. Espectacular, espectacular. Qué bueno ser intencional, ¿verdad? En el tema de la iglesia. El Distrito Libertador ha pensado en comunas, aunque todavía hay mucho que hacer en Rancagua por la cantidad de habitantes y la cantidad de iglesias, hay mucho que hacer en Rancagua, ¿verdad? Pero han pensado las comunas. Creo que hay 24 comunas y solo 10 por ahí tienen iglesia, ¿verdad? Hay muchas comunas o municipios, diríamos aquí en Paraguay, que no tienen iglesia, ¿verdad? Están siendo intencionales en eso. Es interesante que la comuna tenga iglesia, porque si no hay una iglesia madre que pueda enviar un obrero cerca para multiplicarse es más difícil, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos en Paraguay departamentos eh, que hablamos que tienen una dimensión de 200 kilómetros por 200, que no tienen iglesia en la Asamblea de Dios, como Ñembucú y ciudades capitales que no tienen iglesia en la Asamblea de Dios. Y para que haya un obrero hay que enviarlo de alguna manera, porque por las distancias, por los costos que puede significar. Entonces, es bueno plantar una iglesia madre en cada comuna. Y en el caso tuyo, es impresionante la cantidad de gente que hay y el descuido que se ha tenido de ser intencional en la plantación de iglesias, ¿verdad? Sí, la zona que más también me impactó es San Lorenzo tiene 54 barrios. Sí, es uno de los más grandes. Y tiene más de Y 300.000 habitantes San Lorenzo, ¿verdad? más de 360.000 habitantes y según el análisis del impacto, el impacto de las iglesias del concilio es del 0,01%, o sea, Qué terrible. bajísimo. Cero Sí, coma lo hice por municipio porque si yo hago el impacto de cada iglesia va a sonar un poco feo, ¿verdad? Pero lo hice así por municipio, ¿verdad? Para que suene así como... yo creo que Dios nos está moviendo a sensibilizarnos por cada comunidad, ¿verdad? Para poder plantar más iglesias. El impacto más grande en el Cono Sur era de Argentina con 0,3. Argentina tenía un nivel de Sí, impacto de 0,3, por ahí más o menos, ¿verdad? Paraguay está después de haberlo hecho los números más reales, estamos, ¿verdad? No llegamos al 0,2, ¿verdad? De sí, impacto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, hay mucha sí. tarea por hacer. Muy bien, contame cómo vas, Arnaldo, cómo estamos, qué es tu trabajo, qué has logrado organizar hasta ahora. Bueno, pastor, nosotros todavía no pudimos estructurar bien aquí en la zona el equipo en sí que va a trabajar con lo que es este departamento. Nuestro presbítero está con muchas actividades, lo mismo la pastora Lourdes que estaba con eh, plantación de iglesia, pero sí no es tan ajeno, pero como que hacer una sensibilización, llevar a un retiro, querer comenzar un módulo sin estructurar el equipo, es como que es mucho trabajo y cansa, ¿verdad? Entonces, también no dar mucha tregua, una pausa muy larga para iniciar después de sensibilizar o después de hacer redes en cuestión de módulos. Yo creo que nosotros estamos ahí y en conversación de iniciar el proceso tal vez el próximo año, así Está correcto. oficialmente, ¿verdad? Porque, como te digo, pastor, estamos ahora en octubre y eso es lo que estuvimos analizando. Es más,
tengo ahí gente que estoy queriendo involucrar dentro del equipo, que son de mi iglesia, pero este pastor que se inició justamente con el proceso de plantación de iglesia, hoy ya es un anexo, está con un problema de la salud de su mamá. Entonces como que me estaba pidiendo un tiempito para tomar este compromiso, ¿verdad? Y luego a través de él, también su gente y lo mismo acá de la zona con algunos que tal vez tenga un poco más de experiencia en esta área, ¿verdad? Y así estamos, pastor, siendo sincero y realista, un poco... bajo todavía el movimiento en cuanto a esto, pero sí a nivel local, yo estoy trabajando para formar jóvenes que se involucren en esta tarea, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a ir así despacito, pero lograr el objetivo acá en la zona Alto Paraná principalmente. Ok, genial. Si vamos a iniciar procesos este año, hay que tomar en cuenta la realidad de nuestro contexto. En Paraguay, enero es muerto, nadie hace nada en enero, ¿verdad? De hecho, el clima lo amerita, ¿verdad? En Chile lo mismo, ¿verdad? De enero y febrero son meses que ahí no se mueve nada. Entonces, uno pudiera, si van a iniciar ahora, lo ideal sería que dieran módulo 1 y tal vez el 2 y el 3 incluso juntos, y luego retomar en febrero o marzo los módulos, pero permitir que el plantador siga haciendo trabajo y reporte, tener contacto con el plantador que reporte, pero sin pedirle que haga módulo en el mes de enero, porque posiblemente van a poner una carga que no se va a poder cumplir y va a generar desánimo. Entonces, si podemos iniciar ahora, habría que prever no dar tal vez módulos en el verano, en enero por lo menos, y se pueden anticipar los módulos 1, 2 y 3, tal vez en un solo combo, el 1 y el 2, para que el plantador vaya a hacer la tarea, pero siempre hacer un teleministerio. Lo que hay que hacer, y es muy importante, es tener contacto. Lo vamos a hablar luego, ahora, más adelante en el tema de hoy, pero hacer un contacto telefónico para que hacerle seguimiento al plantador y que pueda informar y sacar sus dudas. Entonces, prevean que si iniciamos módulo ahora vamos a tener meses sin actividad. Ahora, empezar sin nada en marzo es un problema, porque ahí vamos a terminar recién en junio comenzando los procesos. Entonces, tenemos que armar la estructura ahora y que en marzo arranquemos ya a más tardar con módulos o con el plantador trabajando en la zona. ¿Me explico? Porque si yo dejo para marzo el iniciar el proceso, hasta que empezamos a arrancar, se nos va la mitad del año y nos pasa lo mismo. Entonces, si no, armo estructura, me concentro en armar estructura ahora, en entrenar a mi equipo, le entreno, que conozcan los materiales y que tengamos plantador en la calle ya en el mes de marzo, a más tardar. Tiene que haber plantador haciendo la tarea en el mes de marzo. Por lo que hablé con la gente de Chile, es similar a Paraguay. Enero y febrero hay muy poco movimiento. Y en diciembre los pastores están todos con el cierre de año, muy difícil meterlos en otra. Es la realidad del cono sur. De hecho, que en el norte el verano va en otra fecha, las temperaturas son diferentes, se manejan otras realidades. En Ecuador, por ejemplo, ahora comenzaron las clases. En el mes de agosto comenzaron las clases. Entonces, no tiene nada que ver con lo que es el cono sur, ¿verdad? Que tenemos muy marcadas las estaciones, que recién en marzo empieza el movimiento y va hasta diciembre, pero el cierre es un mes de cierre de año, de actividades especiales, clausura, etc. Entonces, manejemos esa realidad, adaptemos. No se trata tanto de la cantidad de módulos que demos, sino de las 7 habilidades. Présteme atención en esto, es muy importante. Lo que queremos es enseñar al plantador 7 habilidades de plantación. Eso es lo que queremos enseñarle. No importa tanto el formato de módulos como que aprenda las 7 habilidades y que reporte lo que va haciendo mes tras mes. ¿Qué es importante? Que aprenda las 7 habilidades, que las aplique y que reporte mes por mes lo que está haciendo. El formato de módulos es secundario. ¿Sí? No se olviden que la iglesia surge como resultado de la aplicación del proceso, no del estudio. No es el estudio lo que da el resultado, sino la aplicación del proceso. Aprende una habilidad, tiene herramientas y las aplica en el campo. Es el resultado de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más o menos.
Bueno, lo tomo Sí, como un pastor. sí. Contame, John, hacia dónde vamos, cómo está la estructura, cuándo comienzan procesos, qué es lo que han planificado. Bueno, lo que dice usted es muy parecido a lo que pasa acá. Bueno, de hecho, en sí la región es más lenta que el resto del país porque acá, por ejemplo, todavía los negocios cierran para ir a dormir siesta. Entonces, yo creo que ya por lo menos, según lo que yo he visto, visualizado, el trabajo va a partir ya en este otro año, no en el verano. ¿Por qué? Porque la misma situación que la clase anterior, el superintendente como andaba en España, llegando de España, él quería juntarse y armar el equipo de plantación. Entonces, según lo que entiendo, como yo no estoy ahí en el consejo, yo también voy a ser parte de ese equipo de plantación. Entonces, estoy esperando que él llegue para poder reunir y comenzar a planificar. Hay mucho entusiasmo acá, pero también dentro del entusiasmo falta concretizar algunas cosas que se tienen que ya llevar a la práctica. Entonces, eso es lo que cuesta acá también un poco, Pastor, que todo ese entusiasmo que está ahí ya se concretice. Entonces, estamos esperando eso ya y empezar, yo creo, ya para el próximo año con los procesos ya bien ordenadamente y toda la planificación. Por eso, armar la estructura es muy importante, como bien, Mm, como decía Arnaldo. Si yo no armo la estructura ahora, cuando llegue marzo voy a empezar más estructura, ahí pierdo finalmente todo el año. El ujú. tiempo productivo en el Cono Sur es marzo o noviembre para tener procesos, módulos, ¿verdad? De hecho, que hay que trabajar todo el año, lo trabajamos todo el año, pero el tiempo en que el plantador tiene que estar en campo, tiene que ser, y los módulos se dan de marzo a noviembre, es lo mejor. Yo hablé con Cristian en el viaje que tuve allí y decíamos eso, está bien que la Nacional diga que empecemos en septiembre, no digo que no, dice, pero no sería más práctico comenzar en marzo el proceso que empezarlo, ¿verdad? En el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, Lo sí, hacen porque porque se cumple el año de elecciones y eso, ¿verdad? Pero sí, organicemos, no perdamos el tiempo, armemos la estructura, reunamos mm, el equipo, hablemos con ellos, motivemos, ¿verdad? Y preparémonos. Si empezamos módulo ahora, que no lo traiga en enero, pero que haga el trabajo. No digo que desperdicie el tema. El tema, porque imagino que hay meses donde está tanto frío en Chile que por ahí no se puede salir a la calle también. Está también ese elemento, ¿verdad? No tanto en Paraguay, pero sí, sí en Chile. Entonces, manejemos esa realidad y la iglesia surge como resultado de un obrero que recibe herramientas, que desarrollan habilidades y las habilidades las ejecuta en el campo. Ese es el secreto, no hay otra cosa. Habilidades desarrolladas en el campo. Bueno, permítame tocar un tema bíblico y anticipar un problema. Eso es lo que quiero hacer con ustedes hoy, anticipar un problema del trabajo en el campo. Así que voy a poner esto aquí. Quiero hablar acerca de la revisión del proceso. Eh, Nosotros tenemos un proceso que se llama SER, así se llama nuestro proceso, que básicamente significa sensibilizar, entrenar y revisar. Como revisar suena último, parece que lo dejamos para el final, pero si yo no puedo prever ahora el trabajo de revisión, posiblemente voy a llegar tarde, ¿verdad? Y tarde me voy a dar cuenta de hacer las revisiones. Así que quiero compartir la experiencia de un hombre, que lo hemos hablado en otra oportunidad, que tuvo éxito en su planificación, pero las metas que logra tienen que ver con la revisión del proceso que está desarrollando. Voy a leer el texto de Nehemías, ¿está bien? Texto de Nehemías capítulo 4, del 8 al 14. Dice así, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo.
Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias para que hicieran guardias con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Muy bien. Nehemías capítulo 8, versículo 4, perdón, Nehemías 4, 8 al 14. Quiero recordar esto, ¿verdad? Porque es oportuno para el tema. Nehemías tiene una meta con la cual él viene a Jerusalén. Todos conocen el libro de Nehemías y su contexto. La meta que él se propone es reconstruir el muro, reconstruir la ciudad. Ahora, ese no es el objetivo de su trabajo, de su plan. Su plan es quitar la vergüenza del pueblo del Señor. Él se entera por Anani y sus hermanos que el pueblo está en vergüenza, en afrenta, y entonces él decide iniciar un proyecto, un plan estratégico para quitar la vergüenza, para devolver la identidad al pueblo del Señor. Y como meta se establece reconstruir el muro. Él dice, si reconstruyo el muro, puedo quitar la vergüenza. Entonces, la acción que va a realizar, la meta que persigue es reconstruir el muro, pero el objetivo es devolverle al pueblo su identidad como pueblo de Dios. Para esto establece un proceso. El proceso en este caso se puede decir que tiene 4 etapas. La primera etapa es sensibilizar, la segunda es reconstruir el muro, la tercera es colocar las puertas y la cuarta es estructurar la administración del pueblo. Lo interesante es que después de acabar su proceso se produce un avivamiento espiritual, logra su objetivo de quitar la vergüenza al pueblo. Por sensibilizar decimos cuando él habla con el rey y también cuando habla con el pueblo en el capítulo 2. El capítulo 2 habla de la sensibilización. Él persuade al rey, lo despierta, lo compromete con el plan. Siempre el objetivo de sensibilizar es comprometer con el plan. Entonces, sensibiliza al pueblo. La siguiente etapa es reconstruir el muro. Luego coloca las puertas y después de eso en el capítulo 7 dice que él estructura la administración. Pone a fulano como tesorero, pone a fulano a controlar las puertas, organiza a los levitas, hace la administración. Entonces, su proceso para reconstruir el muro con objetivo de quitar la vergüenza tiene 4 etapas. Sensibilizar, reconstruir el muro, colocar las puertas y reestructurar la administración. En nuestro caso, el proceso tiene 3 etapas. ¿Sí? Lo tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Tenemos las 3 etapas. Las 3 etapas son sensibilizar, entrenar y revisar. Son las 3 etapas del proceso, ¿verdad? Aquí tenemos las etapas son sensibilizar, entrenar y revisar. En las 3 etapas se ha establecido un método de reporte que nos permite la revisión, ¿sí? El método de reporte es el perfil del plantador, el reporte AMC, bueno, cuando sensibilizo, cuando quiero comprometer, lo que busco, lo que tengo como análisis o como forma de medición, mejor dicho, es el perfil del plantador, el perfil de la iglesia madre. Cuando estoy entrenando, mi forma de revisar es el ABC mensual y en la etapa propia de revisar, completar la tarea, tengo el reporte final que es la iglesia semilla, el acta de nacimiento. Son 12 meses en un proceso, puede ser menos, ¿verdad? Pero, digamos, tengo como revisar una de las etapas y tengo 3 elementos de revisión. Permítame ahora. Ahí está. Ahí está. Ahora, el versículo 14 dice el texto, mientras revisaba la situación, volvemos a Nehemías, mientras revisaba la situación, dice el texto, mientras revisaba la situación, ahora, Nehemías se encuentra en la revisión de situación que hay amenazas externas hay amenazas externas al proyecto, al proceso, hay amenazas internas y también, bueno, como esas amenazas, él establece qué va a hacer, acciones para hacerlos. Lo que yo quiero que usted descubra en el texto ahora, estos 4 versículos, es cuáles son las amenazas externas,
cuáles son las amenazas internas a su proyecto, cuál es el método de revisión que utiliza Nehemías y finalmente cuáles son las acciones con las cuales él se propone trabajar. Reitero el concepto, hay amenazas externas, hay amenazas internas, hay un método de revisión que aplica y hay acciones para enfrentar las amenazas externas e internas, ¿verdad? Entonces, en estos versículos que le he mencionado encontramos, él revisa la situación y encuentra las amenazas y aplica acciones. Ahora, usted me va a encontrar ahora las amenazas externas, internas, el método de revisión y las acciones. Más o menos, ¿me va captando? Como no estamos muchos hoy, somos pocos, pero somos buenos, vamos a hacer dos grupos nomás. Yo quiero saber si Joana estás ahí y te interesa participar. Joana es nuestra operadora, ¿verdad? Allí en base de datos, pero entonces queremos saber si estás disponible o si no, amo un grupo con los tres. Sí, Paz, aquí estoy. Sí, yo me uno. ¿Te pongo a trabajar, Joana, entonces? Sí, sí. Bueno, gloria a Dios, pobre Joana, la vamos a aprovechar porque estamos poquitos. Entonces vamos a hacer dos grupos aquí para hacer. Bueno, vos estás con poco tiempo, ¿verdad, Silvana? Entonces voy a hacer un solo grupo y los voy a enviar allí a ese un solo grupo. Si se va, tiene que salir, entonces no había problema. Entonces ponemos a Ever, a Joana, a Springfield y a Silvana. Ahí está. Les voy a dar unos 10 minutos. Ustedes son muy capaces, que les voy a dar 10 minutos, ¿verdad? Para que puedan trabajar en este concepto. Tienen que ir a sala. Recordamos lo que es. Voy a poner en el grupo amenazas internas, externas, método de revisión y acciones. Tiene que irse a sala, váyase.
¿Qué nos pasó, John? ¿Saliste del grupo? Es que todos iban a salir porque estábamos listos, pero me salí yo nomás. Ah, ok, voy a cerrar la sala entonces. Ok, perfecto, gracias. Ya va a estar. Bueno, bienvenidos. Nunca Aquí nadie lo estamos. hizo en tan poco tiempo, ¿eh? Ustedes son magníficos ustedes, ¿eh? Sí, han batido récord. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar nuestra presentación para recordar lo que teníamos que analizar. Entonces decimos que Nehemías desarrolla un proceso. Este proceso tiene básicamente 4 etapas: la sensibilización, la reconstrucción del muro, la colocación de las puertas y finalmente la administración, la organización administrativa de la ciudad. Y eso trae como consecuencia un elevamiento y logra su objetivo de devolver la identidad al pueblo. Pero una vez que el proceso avanza, mientras está avanzando el proceso de reconstrucción, él se da cuenta que hay amenaza, ¿verdad? Entonces, ahí está. A ver. Les escucho, ¿qué han encontrado como amenazas externas? ¿Quién era el vocero del grupo? ¿Arnaldo o John? ¿O Eh, Joana? Estaba Silvana y estaba John, estaba... Sí, pero hablo de quién es del grupo que va a hablar. eh, Que no creo le que escape la Silvana estaba pregunta. ahí tomando apuntes. Uno de las amenazas externas que encontramos era la conspiración, ¿verdad? De atacar el trabajo que ellos estaban realizando. Entonces, eso Ujú. sería en cuanto a la parte externa, ¿verdad? Perfecto, Mm, yo creo que es la amenaza externa en la conspiración. mm, Hay una planificación de los enemigos de atacarlo, ¿verdad? ujú, Eh, Se me sí. ocurre que para los procesos que estaban iniciados de plantación de iglesias, una amenaza externa ha sido este año el tema de la lluvia, de la inundación, ¿verdad? En Chile particularmente, muchos han pasado momentos muy críticos, hubo un desenfoque, Ujú, había que ocuparse de otra cosa. Se me ocurre que puede ser eso una amenaza externa, ¿verdad? sí. De hecho, en Lo Miranda, el sector cerca del río. Ajá, Entonces, muchas casas se fueron con el río cuando subió. qué Entonces, tremendo. fue bien complicado acá. El agua llegaba literalmente el agua llegaba hasta el cuello, acá en algunos lados. Entonces, Bien. claro, eso fue un, un factor de riesgo. Y un gerente haría mal en seguir su proceso, hacer su módulo como si nada, si no está considerando esta amenaza, ¿verdad? Mm, ¿Qué acciones puedo tomar para enfrentar esta amenaza, ¿verdad? Inclusive cómo capitalizarla para la gloria de Dios, cómo transformar esta amenaza en una oportunidad de testificar, de mm, extender el reino, en fin, de plantar iglesias, ¿verdad? sí. Eh, Sí, de hecho, iglesias acá del distrito apoyaron algunos sectores y se ve la crisis como una oportunidad, como dice usted, porque mucha gente que impresionaba que una iglesia ayudara, por ejemplo, a sacar barro, a sacar escombros, hasta ofrecían hermanos terrenos, decía, si quieren terreno acá compramos y es como que se dio esa sensación. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, analizar la amenaza, revisar, darse cuenta de la amenaza, es una oportunidad de tomar acciones que terminen glorificando a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos con toda situación. Bueno, entonces hay una amenaza externa, en este caso es la conspiración. ¿Qué amenazas internas encontramos? En el versículo 10 habla de que ellos se quejaban, ¿sí? Porque Ujú. pues ellos miraban que era demasiado lo que tenían que hacer. Ujú. Entonces la murmuración era decían que estaban cansados. Sí. Y es interesante que es una murmuración, una queja, pero está sustentada en la realidad. En realidad el trabajo era mucho, ¿sí? Ujú.
Por lo general tendemos a desacreditar a todo aquel que se queja, pero en este caso daba para quejarse, ¿verdad? Porque el trabajo en realidad era mucho. Entonces, muy Mm. bien, una amenaza interna es esta queja, ¿verdad? Esta murmuración a causa del peso del trabajo. ¿Qué más? En ese caso, pastor, sería bueno entonces a veces considerar una crítica constructiva y ver qué podemos aprender de eso, ¿verdad? Claro, ¿qué soluciones le damos? Porque es una amenaza interna real. En este caso, no se están quejando porque sí, sino que hay un problema real que yo haría mal en no tomarlo en cuenta, ¿verdad? No, y no aportar soluciones a ese problema. Eh, a veces Ay, la queja surge de una condición espiritual, de, de una acción espiritual, diabólica, en fin, pero en este caso surgía de la realidad. Entonces, yo debo accionar para enfrentar. De todas maneras, acciono para enfrentar la queja, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? no ser querer hacerse pasar el Superman o el de la super fe que no, sin considerar realidades, ¿verdad? Porque Así la fe mismo. tampoco omite problemas, ¿verdad? Claro, claro, es perfecto, así mismo. Es una realidad, hay una queja, en este caso la queja está sustentada en un problema, que creo que es la otra amenaza. La magnitud del trabajo es una amenaza interna. Es una tarea Pastor, muy difícil de hacer, mm, ¿verdad? Entonces esto yo- es una amenaza interna. Bueno, el trabajo es más grande de lo que se esperaba, no es muy pesado, y entonces se produce el desánimo a consecuencia de eso, ¿verdad? Eso es una mm. amenaza interna. Sí, ¿qué más? No, le iba a decir que, por ejemplo, ahí también es importante lo que hablábamos delante, de que el trabajo en la plantación tiene que ser en equipo, porque si la carga se la lleva solamente una persona, el cansancio, el desánimo va a estar siempre ahí, Claro. siempre va a estar la sobrecarga. Entonces me gustó mucho el texto respecto a cómo aplicarlo a trabajar en equipo, a la plantación, y el cansancio es parte del trabajo también, del proceso. Claro, y ahí está tu papel como gerente, ahí está el papel de ustedes, ¿verdad? Mirando cómo están los plantadores en sus procesos y tal vez despertar, llamando la atención del pastor ante el desánimo del plantador, ante el peso, hablando con el pastor mentor para que le provea equipo al plantador, para que no se sienta solo, para que no se desanime, organizando equipos en el distrito, en la zona, para apoyar porque la magnitud del trabajo puede provocar desánimo. Muy bien, excelente. ¿Algo más? Bueno, está bien. Ahora, sobre estas amenazas internas, ¿cuál es el método de revisión? ¿Qué metodología aplica Nehemías para enterarse que las cosas están mal? Que hay amenazas internas y externas. Consideramos que en el versículo 9 decía que oraron, ¿verdad? Que una de las cosas importantes que debemos de considerar en la revisión es si estamos suficientemente orando al respecto, ¿verdad? Porque de ahí va a venir nuestra fortaleza y también la organización, ¿verdad? Tremendo. Como yo lo veo, la oración es una acción al problema. La Lo que pregunto ahora observación, es, ¿cómo él se entera del problema? sí, a través de la observación. De la observación, El, ¿cómo sería eso? Explícame. lo que sale en el versículo, en el 14, mientras revisaba la situación. Ah, ok. O sea, la forma de él es tener un panorama general Ujú. de cómo es como hacer como un diagnóstico, ver qué es lo que pasaba, tener un panorama general de dónde venía la amenaza, y después de eso tomó como acciones, oró, Y, organizó, todo eso. buenísimo. ¿Cómo se entera que hay una amenaza? Hago esto énfasis porque es fundamental este concepto. ¿Cómo él se entera que hay una amenaza? ¿O hay amenazas externas e internas? En el versículo 12, por ejemplo, dice que venían los judíos que habitaban entre ellos y nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea que
venían advirtiendo la advertencia constante. Sí, venían y nos decían. También lo dice en el 10 dice que el pueblo se empezó a quejar y en vez de decir se están rebelando contra mí, él escucha las quejas del pueblo, ¿no? O sea, él está escuchando. Creo que en el caso de Nehemías, él se toma tiempo para escuchar tanto a la gente que está trabajando como a los que no trabajan, a los que están mirando desde afuera. Pero hay gente que viene a trabajar en la construcción, pero viene de afuera, hay gente que no trabaja, y él se toma el tiempo de escuchar. Esto es muy importante. En los módulos, algo que necesita hacer es escuchar. Tiene que prestar atención a lo que están diciendo los plantadores. Tiene que escuchar al pastor, tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar al equipo. Yo necesito establecer una metodología donde el escuchar, el oír, el retroalimentarme tenga su tiempo, tenga su horario, tenga su momento, tenga su planificación, tenga su agenda. Yo necesito escuchar. Esto es muy importante. Básicamente él escucha a la gente, escucha a los que trabajan, a los que vienen de afuera, escucha a los que se están quejando y no con una actitud de criticar, sino simplemente para ver qué va a hacer. Bueno, entonces el método de redivisión se viene a escuchar, toma un tiempo, tiene agenda, en su agenda está planeado escuchar a la gente, esto es fundamental. Bueno, entonces, sobre esto, ¿qué acciones toma Nehemías para solucionar, para enfrentar las amenazas? Recordemos que él logra terminar la tarea, es decir, el problema es real, las amenazas son reales, su método de revisión funciona y aplica acciones que solucionan el problema. ¿Cuáles son las acciones? En el versículo 13, dice que él colocó guardias. ¿Ok? Dice, colocó guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. Y en Excelente. los lugares más descubiertos. Dice, puso gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Espectacular. Entonces, una acción que hace es una acción práctica, pone espadas y guardias para que la gente... Perfecto. ¿Qué más? El que sigue dice que reunió a los nobles y al demás del pueblo le dije, no tengan miedo, recuerden el Señor que es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos y sus esposas. Espectacular, Y espectacular. el 9 también, pues dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardia en la ciudad día y noche para protegernos. Buenísimo, buenísimo. Yo dividí en cuatro, a ver si coincidimos, ¿verdad? Las acciones. Primero, él hace ajustes al plan. Bueno, antes era todo construir, ahora es construir y tener la espada en la mano. Hay una corrección en el proyecto. En su plan era construir la muralla y para eso necesita el balde, necesita la cuchara, el material, los escombros. Pero ahora dice, hace falta algo nuevo, es una espada en la cintura. Cada uno tenía, dice la palabra, una cuchara en la mano y una espada en la otra. Entonces, esto es una rectificación del plan. Esto es muy importante porque tenemos la tendencia a decir, esto que estamos haciendo se hace así, no se modifica. No, la realidad es que una vez que comenzamos un plan, uno tendrá que hacer ajustes. Y algunos ajustes van a ser muy profundos, son de fondo. Porque es posible que hay situaciones que no previmos en la planificación y es posible que las circunstancias han cambiado al momento del inicio del plan y como han cambiado necesitan tener otras acciones para que lleven a cabo al cumplimiento del objetivo. Entonces, cuando empezó todo el problema era el desánimo, la desmotivación, la pobreza. Ahora por el camino ya no era solamente la desmotivación, sino también había enemigos que iban a atacar. Esto fue un nuevo elemento que se suma mientras se está ejecutando el plan. Y ante este nuevo elemento hay que hacer correcciones, hay que hacer ajustes. El plan no está escrito en piedra, ¿verdad? Sino que yo puedo adaptarlo, modificarlo. Tengo que hacer ajustes para acertar el blanco, ¿sí? Cuando un francotirador está en una competencia, su primer disparo por lo general no da en el blanco, y hablamos de que algunos disparan a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia, y a veces no aciertan el primer disparo, porque tiene que medir bien el viento, y en el segundo empieza a hacer ajustes, toma medición del viento, dónde cayó, y luego empieza a acertar el blanco,
Porque en el primero digo, ¿por qué? Porque hay variables, mientras se desarrolla la estrategia, hay variables que provocan el desvío del objetivo. Entonces, ¿qué yo hago? Hago ajustes. Primera acción, hacer ajustes. Segundo, y tal vez, bueno, en realidad lo primero que hace se pone a orar. Cuando el pueblo está desanimado, lo que primero que hace es ponerse a orar. Esto es una acción muy importante, porque no era solamente poner ladrillo, había que enfrentar, porque el desánimo no se enfrenta solamente con ajustes. Ora como un método de acción, la oración, ¿verdad? Suspende la actividad para orar, hace ajuste en el plan, también hace algo muy importante, él empieza a motivar al pueblo, que es lo que decía John, ¿verdad? Vamos muchachos, fuerza, ustedes pueden, Dios está con nosotros, no se olviden lo que Dios hizo. Hay una parte motivacional que apunta al alma de la persona, la oración apunta al espíritu y al mundo espiritual, la motivación, la charla motivacional apunta al alma del individuo, porque somos seres espirituales, pero también seres almáticos, ¿verdad? Entonces, trabaja en recuperar la autoestima y luego va a las acciones prácticas. Entonces, hace ajustes, oración, motivación y acciones prácticas. ¿Cuáles son las acciones prácticas? Espada y cuchara en la cintura y luego poner guardias. Y de esta manera él logra terminar la muralla, ¿verdad? Como lo había establecido. Bueno, estos son básicamente los elementos, ¿verdad? Que tenemos. ¿Coinciden conmigo en estas acciones? ¿Se me pasó por algo algo? ¿Por Eh, alto algo? Espectacular, pastor, la apreciación. Y ahora necesito bajar la línea, usted ya lo ha hecho excelentemente, pero bajar la línea más a nuestra estructura, lo que llamamos, ¿verdad? El proceso, la estructura de plantación. En nuestra estructura tenemos, y estamos hablando del nivel gerencial, hablamos del gerente de proceso para abajo, tenemos multiplicadores, tenemos mentores, ¿dónde estoy? Aquí. Tenemos multiplicadores, tenemos mentores y tenemos el operador de base de datos, ¿verdad? Hay multiplicadores que, que enseñan, hay multiplicadores que sensibilizan, hay multiplicadores que acompañan como mentores. Bueno, estos son los multiplicadores. Es muy importante prever ya esto, pónganlo en la revisión, que en la base de datos o el mentor, alguno de ustedes tenga un contacto telefónico con el plantador. Yo necesito la información antes que el proceso se caiga. Si antes del módulo yo me pongo en contacto con la gente, antes del módulo. Durante el mes sigo en contacto con los plantadores, tengo que ser intencional en esto. No puedo esperar que pasen 2 módulos para darme cuenta que un plantador dejó de trabajar, sino que tengo que estar llamando. ¿Y qué hago cuando lo llamo? Siempre enfoco la oración. Esto es muy importante. Yo voy a orar por el plantador, voy a bendecirlo, voy a escucharlo. Vamos a hacer la de Nehemías. Vamos a escuchar al plantador, vamos a orar con él y vamos a pedirle información. Voy a pedirle al plantador los 7 grandes. ¿Cuántos contactos evangelísticos hizo? ¿Cuántas personas aceptaron a Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántos grupos están funcionando? ¿Cuánta gente asiste a los grupos? ¿Quién está siendo entrenado para el liderazgo? ¿Por qué voy a hacer esto? Si él me dice, no hice contactos esta semana, sabemos que si yo no hago contactos, finalmente voy a terminar el proceso se va a caer, no va a haber resultado. Entonces, antes de que sea tarde, yo desde el primer mes empiezo a tomar contacto, oro con él, lo escucho y le animo, le acerco soluciones al proceso. Este es tu trabajo como gerente, le acerco soluciones. Me dice, y no vino nadie, nadie aceptó a Cristo. Le pregunto, ¿y cuántas personas contactaste? 3. Bueno, las estadísticas dicen que en el cono sur más o menos el 40%, en Chile es un poco más bajo, hace la decisión por Cristo. Entonces, si yo no alcanzo 10 personas, no habrá 4 que hagan la oración. Yo tengo que aumentar mis contactos. Y bueno, vamos a aumentar el contacto. Me dice, hice 10 contactos y nadie aceptó a Cristo. Bueno, entonces vamos a aumentar la oración de intercesión. Vamos a hacer guerra espiritual para que Dios nos guíe a las personas. Y me dice, bueno, hice contactos, 4 aceptaron, pero nadie vino al grupo discipulado. Entonces, vamos a aumentar las visitas entre semana a las personas que han aceptado a Cristo. Yo le voy a
aportando soluciones al plantador a partir de que tengo información. Entonces, tenga en cuenta en la estructura de plantación, ¿verdad? Va a tener mucho que ver con la cantidad de plantadores en su zona, ¿está bien? Va a tener que ver indiscutiblemente con eso. ¿Cuántos plantadores hay de manera... ¿Qué pasó aquí? Va a tener que ver con cuántos plantadores hay, cuántos somos en el equipo, pero el plantador tiene que tener un seguimiento. Y mejor temprano que tarde, ya armo mi estructura y me mentalizo y organizo el equipo para hacer un seguimiento. No solo me encuentro cada mes, eso es un error, porque el mes ya puede ser tarde, sino que lo contacto cada 15 días o le pongo a cada uno responsabilidad. Bueno, hablemos con este, hablemos con este. ¿Qué nos pasó en muchos procesos? Y voy a compartir esta experiencia con ustedes para terminar. ¿Qué nos pasaron en muchos procesos? Hacemos análisis de plantación y después de un mes, cuando vienen al módulo, tienen que traer el mapa, me dicen, el pastor no me dijo en qué zona voy a plantar iglesia. Bueno, entonces le decimos, bueno, hay que hablar con el pastor. Se va el plantador al módulo, le llama evangelismo de plantación, le decimos, ¿cuánto evangelizaste? Ninguno, porque el pastor no me dijo dónde voy a plantar la iglesia. Esto nos ha pasado muchísimo, muchísimo, porque los pastores los envían que creen que van a estudiar nomás, pero la plantación no surge por el estudio, surge por la acción en el campo, ¿está bien? Eso ya lo definimos. Entonces, ¿yo qué hago? Doy el módulo de plantación, el módulo de análisis de comunidad, módulo 1, y luego hablo con el pastor, si es que no vino a la mentoría. Pastor, ¿ya le dijiste en qué zona va a ser tu plantador se va a ir? Entonces después le llamo al plantador. ¿Te fuiste a la zona de plantación para que no pase un mes y me diga, yo recién ahí me entere? ¿Me explico? Recién ahí me entere que el plantador no tiene una zona para trabajar. Digo yo, nos anticipamos, le hacemos seguimiento a la tarea. Como Nehemías, nos ponemos a revisar y a escuchar lo que está pasando. ¿Algún comentario sobre esto? Yo creo que el tema, pastor, ahí fortalecer siempre pasa mucho la comunicación. Hay a veces muy poca comunicación y yo creo que uno de los elementos clave es ser claro, estar siempre en contacto. Como dice usted, un mes puede ser mucho. El estar encima, llamando incluso una vez a la semana. Yo creo que eso es clave, estar siempre comunicado en constante. Así mismo. Si vamos a estar 4 en el equipo y son 10 plantadores, bueno, pongamos 2 a cada uno para llamar y ver que no pase, no hacer tan pesada la carga. Los ocupamos del pastor, del plantador, para ver si va entendiendo el proceso. Pero es muy importante este seguimiento, ¿verdad? Porque para luego es tarde, ¿verdad? Hay que empezar desde un principio a hacer, ¿verdad? Y hacer ajustes, hacer ajustes. Por ahí fue una zona y no le funcionó, no hay ninguna respuesta. Tuvimos un plantador que hoy está en el panel trabajando ya tiene 7 bautizados, todavía no ha terminado el proceso de un año y ya tiene 7 bautizados, que es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Porque el porcentaje es el 2%, ¿verdad? Es muy alto el porcentaje de bautizados. Pero él se fue a una zona y era una zona que a mí me interesaba mucho, una ciudad, justamente la ciudad de Ñembuí, donde Silvana decía que hay poco impacto. Se va a este plantador y cuando va casa por casa se encuentra que pregunta en la encuesta, ¿qué es la persona más importante en la comunidad, el líder de la comunidad? Y todas las personas refieren a un pastor. No los evangélicos, la gente, a un pastor como la persona más importante. Y hablan que es una persona generosa, que atiende a la gente. Y me dijo este plantador, no voy a plantar ahí, porque este pastor ya le ganó a todos. O sea, el que no se ha convertido porque es duro de corazón o quiere seguir su pecado. Pero había un impacto en la comunidad con este pastor que dijo, no es una zona para plantar la iglesia. Bueno, se fue a otra zona un tiempo después y le está yendo muy bien en la zona. Entonces, pero ese contacto rápido, ¿verdad? Antes del desánimo, ese contacto ahí fue oportuno para, para captar el movimiento del plantón. Así que eso tenemos que ir haciendo. Amén. Bueno, les dejo aquí, amados. Sigamos trabajando en la estructura. Quiero que me cuenten la próxima semana cómo va a planificar, cuándo va a iniciar su retiro de redes, pero en 15 días.
cuándo empieza su retiro de redes, cuándo van a hacer sus módulos. Necesito que me tenga listo su calendario para para el próximo encuentro. ¿Está bien? Oramos. John, dirigirnos en oración, por favor. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que tenemos de poder compartir, de poder, Señor, aprender respecto a tu obra, a la misión, Señor. Señor Jesús, bendice a los pastores, a las pastoras, Señor, que no están hoy día por asuntos, Señor, de agenda o cualquier situación, bendíceles. También a los que están acá, Señor. Gracias por la instancia que usted nos da de compartir con el pastor Jorge. Bendícelo a él, su familia también, Señor. Y ayúdanos y danos sabiduría, Señor, para todo el proceso de lo que significa la plantación de iglesias. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, pero para ser testigos, Señor, en medio de la sociedad que tanto necesita escuchar acerca de ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, te entregamos este día, Señor, y todo lo que hemos aprendido, oído, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Amén. Gracias, Señor soberano, tú eres bueno, eres fiel, Señor, y tú eres el dueño y el Señor de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Un placer estar con ustedes. Gracias, Joana, por el apoyo allí. Te bendecimos. ¿Pastor Jorge? Sí, Gracias, pa. El próximo módulo es 28 sí, señor. Es que acá se celebran los 70 años, acá en la Asamblea de Dios. Entonces, Ok. yo no creo que pueda estar ese sábado, a lo mejor ninguno de Chile. De hecho, ninguno va a estar. Sí, Bueno, si les parece bien, lo pasamos para el 4 de noviembre. sí, Joana va a tomar nota. Y vamos a tener el 4 y el... Bueno, en principio para el 4 vamos a pasar, ¿sí? Porque ya. no puedo poner la otra fecha porque creo que hay actividades también de por medio y... Entonces, Ya. vamos con el 4 y luego vemos si hacemos la pausa o tenemos un módulo más, porque dijimos que en Ujú. diciembre no vamos a tener módulo, ¿verdad? Recién vamos a retomar en el mes de febrero para completar la tarea, de manera que yo les pueda acompañar cuando inician los módulos, ¿verdad? Para acompañar en el proceso de módulos cuando los inicio. ¿Está bien? Ya, Pasamos ya, para el pastor. 4. Anotá, Joana, por favor. El 4 de noviembre hacemos el próximo módulo. Listo, sí, señor. Gracias. Dios me los bendiga mucho. Les quiero mucho. Dios les bendiga, gracias. Un placer compartir Gracias, con pastor. ustedes. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.